El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. El que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Algo que es importante siempre es la predicación. ¿Y por qué es importante la predicación? Porque a través de la predicación es que conocemos nosotros al Señor. Es que vamos a ir revelando el reino de Dios y es lo que nos va preparando para poder recibir, ahora sí, toda esa gracia de Dios y que se manifieste esa gracia de Dios. Cuando uno va a sembrar, pues muchas veces uno que está en ciudad pensaría que solamente hay que hacer los surcos, hay que poner la semilla y ya estuvo. La plantita va a ir creciendo, como dice en otro momento en el Evangelio, ¿verdad? Uno no se da cuenta, pero la tierra va haciendo germinar esa semilla. Pero no es así de sencillo. Para poder sembrar, que realmente esa siembra de fruto, se tiene que preparar la tierra. ¿Y cómo se prepara la tierra? Hay diferentes formas, ¿verdad? Pero estaba viendo yo en un documental donde toda la tierra o la parcela donde se va a sembrar, meten máquinas para ir removiendo toda la tierra, la empiezan a mover para que no quede solamente la tierra que ya está digamos a la vista, sino que se va revolviendo para ir aflojando la tierra. En muchas ocasiones sirve también para abonarse la tierra y que el abono pues pueda introducirse más en la tierra. Ya después de que se preparó, se removió la tierra, entonces se empieza nuevamente a aplanar para poder hacer los surcos. Y ya una vez que están los surcos, ahora sí se pone la semilla. Y no solamente es poner la semilla y ya solito va a salir, sino que hay que estar cuidando que no haya plaga, que no salga la hierba, que las aves no se coman la semilla, etcétera. Es toda una preparación y un proceso cuando ya se sembró. Lo mismo pasa en la palabra de Dios. No podemos nosotros decir, ay, pues va a haber un milagro. No. Para poder llegar a ese milagro, que milagro no solamente es aquello extraordinario, que muy mágico, etcétera, ¿verdad? No, el milagro es la presencia de Dios en nuestros corazones. Para poder descubrir esa presencia, para poder descubrir o ir desvelando ese rostro de Dios en nuestra vida, necesitamos primero el instruirnos, el prepararnos, y eso se hace a través de la predicación. Y la predicación no solamente es en el momento de estar hablando, ¿verdad? Pues sí, es una prédica, pero la predicación es la preparación. Hoy en día para nosotros esa preparación se da desde el catecismo. ¿Cómo es de que vamos aprendiendo todo este caminar de Dios en nuestra vida? Y cómo la Iglesia nos va arropando y nos va mostrando a Dios, ese Dios que está en nosotros, ese Dios que está
junto con nosotros, ese Dios que nos alimenta, ese Dios que se hace presente en su Hijo Jesucristo. Por ahí el otro día me decía una religiosa: Padre, pues es que me están preguntando que pues es una familia que pues quieren que sus hijos hagan la confirmación, pero pues ellos dicen que están dispuestos a dar un buen donativo a la iglesia, pero que sus hijos hagan ya su confirmación, que no pasen el tiempo ahí en el catecismo, que se eviten estas cosas, y quieren que sea este obispo en especial el que les dé la confirmación. Y yo le decía a esta religiosa: mire, madre, con todo respeto, yo creo que si queremos realmente darles este don del Espíritu Santo en su plenitud para con ellos, no les tenemos que quitar la preparación. Si queremos hacer lo correcto, no les podemos quitar la preparación. Al contrario, que animarlos a que tomen la confirmación. Ahora, si quieren a este obispo en especial, pues ahí ya no depende de nosotros. ¿Depende de quién? Del señor arzobispo, porque la carta se le tiene que hacer dirigida al señor arzobispo, don Francisco, porque él es la cabeza, él es la autoridad. Y él va a designar si celebra él la confirmación o envía a su obispo auxiliar o manda a su obispo emérito, o si le pide a algún padre, ¿verdad? Eso ya depende de él, no está en nuestras manos. Y decía la religiosa, dice: Padre, estamos en el mismo canal de comunicación. Dice: yo dije que yo iba a preguntar, pero la verdad estamos en la misma sintonía. Dice: a mí me cae gordo que quieran sacar el dinero para evitar la preparación. Y le decía: es que sí, porque muchas veces queremos ahorrarle, entre comillas, esa lata de que estén yendo al catecismo. Pero esa lata de estar yendo al catecismo es donde yo voy a conocer a Dios, es donde voy a poder ir descubriendo esa presencia de Dios en mi vida. Ahorita me hace falta catequistas ahí en la parroquia donde estoy sirviendo. Y pues tuve que asumir yo uno de los grupos. Entonces estoy dándole yo el catecismo a los que están preparándose para la confirmación precisamente. Y el catecismo que estamos llevando ya para los de confirmación los pone a ir viendo sí la presencia del Espíritu Santo, pero ya en una forma más práctica, la presencia del Espíritu Santo en las tareas de la iglesia hoy enraizadas en su parroquia. Y hay temas donde vemos, ¿verdad?, cómo yo, que ya he recibido la primera comunión, que ya me estoy preparando para la confirmación, ¿cómo voy a vivir esa confirmación? Porque no solamente es hablar del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, que vino a los apóstoles, que viene a nosotros. Sí, todo eso es muy bonito. ¿Y cómo lo pongo en práctica? Y es lo que me gusta de este catecismo. Dice uno de los temas, ¿verdad? Bueno, como podrás darte cuenta, tu parroquia tiene diferentes grupos. El catecismo, los jóvenes, matrimonios y algunos otros grupos que pueden estar presentes en tu parroquia. Una de las tareas es que vas a ser partícipe en uno de los grupos. Y es como, hagan de cuenta, me imaginé, como cuando uno va a salir ya de su licenciatura, pues te mandan a hacer las prácticas laborales y tienes que estar yendo a hacer el servicio y te tienen que firmar y te tienen que evaluar el encargado del servicio. Pues así es en esta situación para con los jóvenes y adolescentes de la confirmación. Es decir, y les decía yo este sábado, ¿verdad?, ¿a qué nos está invitando este catecismo? ¿A qué nos está invitando estas lecciones? Ya aprendimos quién es Dios. Ya aprendimos que Dios nos ama tanto que hizo la creación. Ya aprendimos que muchas veces metemos la pata. ¿Cómo? En el pecado.
Pero también aprendimos que el amor de Dios es tan maravilloso y tan misericordioso que cuando caemos en el pecado, Él nos rescata. Podemos verlo desde el principio, Adán y Eva que pecan y Dios les promete un Salvador. Y ese Salvador se hace presente llegado el culmen de los tiempos. ¿Y quién es el Salvador? Pues Jesucristo, su Hijo, que se hizo hombre. Ahora, Jesús nos invita nuevamente para poder ir conociendo a Dios, para ir conociendo al Padre. Por ahí el otro día estaba leyendo de un santo, si no me equivoco era San Atanasio, no recuerdo ahorita exactamente, ¿verdad? Pero decía cómo él estaba combatiendo esta herejía de que pues en el Antiguo Testamento era un Dios y el Nuevo Testamento ya es otro Dios, porque el Antiguo era un Dios vengador y el Nuevo Testamento es un Dios amor. Entonces son dos dioses y decía este santo, no, es el mismo Dios, es la continuidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros hemos ido conociendo a Dios a través de la revelación que Él mismo se va dando, a través de los profetas, a través de la historia del pueblo de Israel. Pero ¿quién es quien nos viene a dar ese rostro ya más cercano, de una manera más correcta? Pues su Hijo es el que lo conoce, es el que vive en Él, es el que nos puede hablar verdaderamente de cómo es Dios. Y entonces nos viene a mostrar ese rostro misericordioso, ese rostro amoroso, ese rostro paternal de Dios. Y nos invita a acercarnos a ese Dios que muchas veces nosotros pensábamos que era un Dios lejano, un Dios castigador, un Dios vengativo. Pues claro que también tiene que llamar la atención, y lo dice el mismo Jesús: Dios corrige al que ama. ¿Qué papá no nos corrigió? ¿Qué mamá no nos corrigió? A veces pues no nos gustaban las correcciones, pero eran importantes. ¿Para qué? Para que pudiéramos corregir nuestra vida, para que pudiéramos nosotros hacer las cosas bien. Y yo creo que todavía, hoy en día, a pesar de los años que tengamos cada uno de nosotros, el Señor nos sigue corrigiendo. A lo mejor ya no a través de papá y mamá, pero a través de una autoridad, del superior. Nos sigue corrigiendo a través de las circunstancias, de su palabra. Y es que es ese proceso de ir corrigiendo aquello que está mal. Ahora, todo esto que hemos aprendido, ¿cómo lo vamos a poner en práctica? Porque desafortunadamente la gran mayoría de católicos no vive como católico. La gran mayoría de cristianos no vive como cristianos, viven como ateos. Ahora sí que, como dice el chiste, ¿verdad? Ay, pues soy ateo gracias a Dios. ¿Por qué? Porque creemos, pero no practicamos. No digo los que no vienen a misa, los que vienen, pues obviamente que hay esta práctica. Y de alguna manera nos vamos conociendo. Ahí en la parroquia, pues es interesante. Yo siempre he sido medio cabeza de teflón para muchas cosas, incluyendo los nombres. Y a veces me lo dicen y les cambio el nombre ahí, ¿verdad? Una vez estaba así celebrando la misa en la parroquia donde estaba antes. Y pues me tocó celebrar la misa de cuerpo presente. Y yo, no, pues es que nuestra hermana Lupita, y es que nuestra hermana Lupita. Hasta que ya casi al final me dice una señora: oiga, padre, ¿y quién es Lupita? Digo, pues nuestra hermana. Dice, no, ella se llama María. Ah, por eso digo que nuestra hermana María, ¿verdad? Bueno, pues ya lo tomaron bien, no me echaron no me pelearon, gracias a Dios, ¿verdad? Pero a veces así me pasa. Pero algo que es interesante es, nos vamos conociendo. A lo mejor no me aprendo todavía el nombre de todos, pero sí nos vamos conociendo en el rostro, sí nos vamos conociendo en la persona, y muchas veces se sientan donde mismo. Es chistoso, ¿verdad? Como que ya tenemos nuestro lugarcito en la misa. Y a veces, este domingo, por ejemplo, le decía a una familia, digo, ah, caray, ahora vinieron a otra misa que no era la suya. Dice, ay, padre, es que se nos hizo poquito tarde. Digo, ah, no, qué bueno. Digo, lo importante es venir. Pero ya uno se va acostumbrando.
Ah, estos vienen aquí, estos vienen a esta misa, se sientan aquí, ya cuando me los cambian así como que, ah, caray, ¿verdad? Pero no solamente es vivir la misa de cada domingo, sino ir siendo más activos en nuestra fe, más activos en nuestra iglesia. Por ahí el otro día me decía, ya tiene tiempecito, alguien me decía, es que en la iglesia no enseñan Biblia y por eso los hermanos cristianos pues nos ganan porque a ellos sí enseñan Biblia. Y dije, a ver, espérenme. Hay muchas iglesias, no voy a decir que todas, pero hay muchas iglesias donde se dan cursos de Biblia. ¿Por qué no sabemos? Pues porque no nos interesa, porque no queremos responder. Hay algo que nos va a ir ayudando a responder, pero se necesita la apertura. Y ahí es donde desafortunadamente muchas veces van a bautizar y después del bautismo no se vuelven a parar en la iglesia hasta que les toca el tiempo del catecismo para hacer su primera comunión. Hacen su primera comunión, van a la confirmación, hacen su primera confirmación y no se vuelven a parar en la iglesia. Si son mujeres, el día de los 15 años. Y si no, pues si bien les va cuando les toca la boda, pero pues ahora ya ni se quieren casar por la iglesia. Entonces, ¿cuándo es cuando vuelven a ir a la iglesia? Cuando entran en un cajoncito. Y muchas veces cuando llegan en las misas de cuerpo presente, yo me he puesto a preguntar muchas veces, ¿verdad? Sobre todo cuando veo que nomás es el cajoncito y 2 o 3 personas. Y esta persona realmente quisiera estar en misa hoy o ya no puede salir corriendo porque ya está encerradito en el cajón. Porque puede pasar muchas veces. No nos interesa responder a nuestra fe. ¿Por qué? Porque no hemos tenido una preparación. Ahorita ahí en el catecismo, pues yo les dije a los niños, ¿verdad? Tienen que hacer exámenes, tienen que participar, tienen que no faltar y les puse ahí el reglamento. Claro, pues no había un reglamento tan fuerte y pues algunos como que pues se estira, se aprieta un poquito y empiezan a respingar. Gracias a Dios fueron muy poquitos, pero han entendido. Y el primer examen que les hice, pues la mayoría tronó, ¿verdad? La mayoría reprobó. Ay, padre, ya no voy a hacer mi primera comunión. Ay, padre, mi hijo. Échenle ganas, vamos a tener otros 2 exámenes. En el siguiente examen se pueden reponer. Y el otro día me decían, oiga, padre, ¿y cuándo va a poner el examen? Ya estamos estudiando. Pues sigan estudiando porque cuando menos se lo piensen, viene el examen. ¿Y para qué? ¿Por qué ponerles examen? Ahí a los monaguillos también les dije, ¿verdad? Les voy a hacer examen de lo que vamos viendo en las clases. Ay, padre. Digo, sí. ¿Por qué? Porque es donde nos vamos a esforzar para realmente aprender, para poder realmente tratar de ir conociendo más. Porque si no se ponen exámenes de todos modos, pues ¿para qué si ya con que vaya? No, tengo que aprender. ¿Por qué poner ser estricto en estas situaciones? Pues porque necesitamos aprender, necesitamos asimilar. Yo sé que no se les va a quedar todo, pero ya va a haber puntos importantes que se les va quedando, que van a ir conociendo su iglesia, que van a ir conociendo a Dios. Ahora, estos de confirmación les decía, ¿verdad? Ustedes ya han conocido todo esto. Ahora, ¿cómo lo voy a poner en práctica viviendo hoy en día en la iglesia que me está proponiendo, que me está ofreciendo esto? El grupo de jóvenes, por ejemplo, son muy poquitos jóvenes los que tengo ahí en la parroquia, ¿verdad? Como que les cuesta. Pero ya hay un grupito, son como unos 15 más o menos, creo. Algunos son más constantes, algunos como que van y vienen, pero veo, por ejemplo, decían de una jovencita, ¿verdad? Ay, padre, esta no hablaba ni en defensa propia, ¿verdad? Bien tímida, bien. Y ahorita, no, ya se pone a platicar y ay, que esto y que el otro.
se encuentran con Dios, pero también se encuentran con el prójimo, se encuentran con el otro y de ahí salen amigos. Por ahí veía, ¿verdad? El otro día tuvimos un percance en la luz, se nos fue la luz en toda una área y pues me dijeron, padre, pues aquí sí, lo siento, ya no puedo ayudar, vamos a tener que contratar un electricista. Le dije, pues hay que contratarlo porque se necesita. Y ya resulta que el electricista había sido del grupo de jóvenes de la parroquia. Y pues ahí, no, pues yo conocí a fulanito y setanito, pues ahí conoció a la esposa también. Y qué bueno, ¿por qué? Porque entonces es un matrimonio que conoce a Dios. Hay algunos de los servidores que están ahí en la parroquia que empezaron desde el grupo de jóvenes. Es cuando realmente viene este milagro, como dice aquí la primera lectura, ¿verdad? Pablo, no Pedro, es Pablo y Bernabé, están predicando. Y dice, vieron a ese tullido de pies desde su nacimiento y vieron que tenía la fe necesaria. No dice que tenía mucha fe, una fe increíble. No, la fe necesaria, es decir, lo mínimo que podía tener, lo mínimo que se necesitaba. Y le dijo, en el nombre de Jesús, ponte de pie. Y se puso de pie. Nada más que, ¿qué es lo que pasa? Como no había habido todavía una predicación para poder no convencer, sino que ellos asimilaran la presencia de Dios, entonces se equivocan y quieren nombrarlos, quieren adorarlos como si fueran Dios, ¿verdad? Bernabé, Júpiter y Pablo, Mercurio, porque era el que hablaba. Bueno, ¿qué se tiene que hacer? Madurar en la fe. Es esa maduración en la fe, pero eso es de todos los días. ¿Cuántas veces nos podemos equivocar nosotros? Está bien. Creo que el gran ejemplo es Pedro, ¿verdad? Todavía antes de la crucifixión, ahí está Pedro metiendo la pata, pero su corazón disponible, a diferencia de Judas. Eso es lo que permite que después Jesús vaya y le pregunte, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pues ándale, pues yo ya te perdoné, perdónate tú y vamos para adelante. Eso es lo que se necesita para ver el milagro, para ver la presencia de Dios en mi persona, para ver la presencia de Dios en mi familia, para ver la presencia de Dios en mi comunidad. ¿Y quién es el que nos tiene que guiar? ¿Quién es el que nos enseña a ir caminando? ¿Quién es el que nos va dando esa madurez? El Espíritu Santo, como dice el Evangelio. El Paráclito, bueno, aquí es una traducción, un libro ya más viejito, ¿verdad? Y dice el Consolador, ya en las nuevas versiones dice el Paráclito. Les recordará todo lo que les he dicho. Y dice, ¿dónde dice? Ya se me perdió dónde está el Evangelio, aquí está. Dice, he hablado de esto ahora que estoy con ustedes. El Consolador o el Paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. ¿Quién nos va a guiar? El Espíritu Santo. Pero tenemos que aprender a conocerlo, tenemos que aprender a escucharlo, tenemos que aprender a confiar en Él para poder dar pasos firmes, pasos en la fe. Porque puedo estar escuchando el Espíritu no de Dios, sino del mundo. Puedo estar escuchando el Espíritu no de Dios, sino del mal. Puedo estar escuchando el Espíritu, pero no de Dios, sino el de mi soberbia, el de mi envidia, el de la avaricia, el de la gula, el de la pereza, el de la lujuria, etc. Tengo que aprender a distinguir la voz del Espíritu Santo. ¿Y cómo se hace? Volvemos en la preparación, en la predicación. Pues abrámonos a la predicación, a la preparación, a la enseñanza que Dios nos hace todos los días.
a través de su palabra, a través de la iglesia, de los diferentes grupos parroquiales, a través de los sacerdotes, a través del hermano, a través de el Señor que está en nuestro corazón y que desde lo profundo de nuestro corazón nos habla, para poder decir también todos los días, ¿verdad? Como cada uno de estos servidores que nos muestra su palabra, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.